Antes de dar paso a la mesa redonda, la competencia lingüística es clave para mejorar el aprendizaje. Mi compañera Cristina, cofundadora de Reschool y de Fiction Express, hará una pequeña charla sobre el status quo de la competencia lingüística a día de hoy. Muchas gracias, Paula. Bueno, la competencia lingüística a 360 grados. En realidad, no digo nada que no hayamos estado viendo en la hora y media que llevamos, ¿no? Lo ha empezado a decir Sven, luego Óscar lo ha reforzado. ¿Podemos realmente enseñar competencia lingüística? ¿De qué va esto, ¿no? O sea, ¿es solo de la clase de literatura? Claramente Óscar ha dicho no es solo de la clase de lengua y literatura. Sven también nos ha dado ejemplos. Entonces, realmente el aprendizaje basado en contenidos desde el principio de todo este foro y bueno, ya se viene diciendo, ha muerto. O sea, esto ya no sirve por los chicos, ¿no? Los chicos ya, esta experiencia unidireccional ya sin interacción, sin motivación, no les motiva para nada y no les gusta. Ahora realmente lo que tenemos que hacer es, con esta sociedad que hemos creado de niños permanentemente conectados, de niños que son, siempre decimos, ¿no? Los niños de ahora son mucho más listos de lo que éramos nosotros. Bueno, es que tienen a su disposición muchísimas más posibilidades de conexión, ¿no? Y de enterarse de las cosas y de ir ellos más allá en su propio aprendizaje. Así pues, hemos de poner al alumno en el centro y el profesor convertirlo en un guía, ¿no? Con una experiencia profunda donde el alumno se motiva en lo que aprende y hasta dónde lo aprende, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos estado hablando de habilidades. Estas habilidades del siglo XXI que estamos todos comentando, o sea, realmente se basan en seis, ¿no? En seis grandes, o la base serían estas seis, ¿no? Que son, los niños tienen que aprender a escuchar activamente. El estar oyendo a un profesor no es escucharlo activamente. Si el profesor nos está guiando para ayudarnos a hacer algo, en ese caso ya sí estamos haciendo una escucha activa, porque tenemos que escuchar para saber qué hemos de hacer después, ¿no? Pues así pues, la escucha activa lo primero. Lo segundo es la observación. Óscar lo ha comentado con los diferentes experimentos, con las diferentes cosas que ellos hacían en otras asignaturas. La observación es clave. El pensamiento crítico, todos decimos, no, los chicos tienen que activar el pensamiento crítico. Muy bien, ¿cómo? La siguiente pregunta, ¿no? Sería un poco cómo es ese pensamiento crítico. Después, toda la parte de la oralidad. Estamos pidiendo a los chicos que trabajen en su oralidad de una manera activa. Por lo tanto, ya desde pequeños, en muchos colegios sí que se está trabajando esa oralidad de alguna manera. Haciéndoles en principio pequeñas exposiciones y luego yendo un poquito más allá. El trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en equipo siempre es una cosa que me gusta pararme, porque el trabajo en equipo para nosotros puede ser más o menos complicado, pensando en equipos multidisciplinares, en equipos que yo estoy aquí, otro está allí, pero estos chicos que juegan con gente que está en otro lugar del mundo y juegan en grupo, estos chicos saben trabajar en equipo. Saben cuáles son las raíces, las bases. Luego hay que ver cuál es el objetivo, cuál es el propósito de lo que se está haciendo, pero el cómo lo saben hacer. Por tanto, hemos un poco de escucharles, porque ellos ya ahí pueden aportar mucho más de lo que a simple vista parece. Y luego la experimentación, sin duda, ¿no? Todo lo que han contemplado primero Sven y luego Óscar. ¿Y de qué va la lectura? O sea, ¿cuál es el papel de la lectura en todo esto, ¿no? Bueno, la lectura en todo esto es clave porque es el fundamento, como Óscar lo ha dicho. Esto se tiene que empezar desde infantil, con los prerequisitos de la lectura. ¿Por qué? Porque hay 5 procesos que se activan y la lectura es una de las pocas cosas que activa estos 5 procesos de manera simultánea, que según Vincent Joube lo que decía es que primero activamos el proceso neurofisiológico donde reconocemos, ¿no? el símbolo. Después lo reconocemos como propio, lo conocemos, ¿no? No nos es desconocido. Luego lo argumentamos, ¿no? Estamos o no estamos de acuerdo. Todo eso lo da la lectura. Luego forma parte de nuestra cultura o no forma parte de nuestra cultura, y si no forma parte, lo incorporamos. Y después las emociones que nos provocan.
provoca, ¿no? Los grandes expertos, ¿no? Y voy a contar una cosa que no tiene que ver con la lectura, pero sí con la vida, ¿no? Los grandes expertos en comunicación, que hablan siempre de la empatía, empatía, todos dicen que para ser un buen comunicador has de ser empático, y para ser empático has de leer, y has de leer ficción. Y ahí está la clave, leer ficción para activar todos esos procesos, y eso te ayudará a ser más empático, te ayudará a pensar, te ayudará a ese pensamiento crítico, a activar esa parte del pensamiento crítico que bueno, no parece sencilla, pero en realidad no lo es tanto, ¿eh? Tenemos que ir a buscar, ¿no? Cuáles son nuestras raíces, qué es lo que pensamos, cómo lo pensamos, para ir más allá. Entonces, siguiendo con esto, o sea, ¿cuál es el dolor? El dolor es que 1 de cada 5 niños no entiende lo que lee, y esto no es una cosa de un país que digamos, no, es que en mi país estamos en vías de desarrollo y todavía, no, 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 no. Países de la OCDE, países que se consideran, entre comillas, ya lo digo, lectores, 1 de cada 5 niños no entiende lo que lee a los 11 años. En Inglaterra, en Estados Unidos, perdemos la mitad de los lectores entre los 11 y los 17 años. Los perdemos, nos quedamos desde el 75% que leen 2 veces por semana a niños al 40% en 4 años. Es que no es nada. Y en España también, en España vamos del 71 al 45%. O sea, ¿y esto qué nos da? Que 1 de cada 5 niños es analfabeto digital, no entiende lo que lee a los 11 años. Perdón, he dicho analfabeto digital, pero no lo es un analfabeto funcional, y esa es la pandemia del siglo XXI. Estamos a punto, al borde de una pandemia de analfabetos funcionales. Saben leer, pero no entienden lo que leen. Son incapaces de ir más allá. Son capaces de hacerte un ejercicio, pero no te escriben. ¿Por qué? Porque no leen, porque no saben captar eso que tiene la lectura, no saben elaborar un discurso, ni hablado ni escrito. Y ese es un analfabeto funcional. Óscar lo ha comentado, ¿no? De lo que dice PISA. PISA lo dice. PISA ha hecho todos estos estudios, todos estos datos que ha comentado Óscar, que si a un niño le das mucha experiencia lectora a base de diferentes géneros, de tiempo, le dedicas tiempo para la lectura, vas más allá y buscas que profundice en lo que le gusta, en cómo le gusta, en esa correlación para crear una experiencia lectora rica, esos niños mejorarán sus resultados escolares. Y va más allá PISA. Dice que si lo haces en un entorno con escasos recursos, la mejora es más alta. Vuelvo, entorno con escasos recursos, damos experiencia lectora y la mejora de resultados escolares es muy superior. Bueno, pues aviso para navegantes, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que gastar tiempo o invertir tiempo en que esos niños puedan leer diferentes géneros. Les tenemos que dotar de las soluciones para eso, para realmente mejorar el resultado en el resto de asignaturas. Sven lo ha explicado con diferentes ejemplos, Óscar lo ha vuelto a explicar con un ejemplo muy claro en un colegio que hoy es prácticamente entre los top 5 de los resultados PISA, pues hay que hacerlo. ¿Y cuál es el papel de la tecnología? La tecnología, y otra vez lo hemos dicho, no es un fin en sí mismo, no es qué guay, tengo unos iPads, no es eso, es qué medio, o sea, es el medio para llegar al fin. El fin es aprender y la tecnología es ¿para qué me sirve esto? ¿Cumple o no cumple con mis expectativas de contenido? ¿Cumple o no cumple con las expectativas curriculares? Y ahí está, el papel de la tecnología es cumplir y ofrecer 3 grandes elementos. El acceso fácil, global, en cualquier dispositivo, porque no todo el mundo tiene iPads, no todo el mundo tiene tablets, hay gente que solo tiene un móvil, solo tiene un celular, y en ese celular se tiene que poder trabajar. Primer punto, acceso. Segundo punto, el uso. Tiene que ser pensado para el alumno, pero también pensado para que se motive, pensado para que participe, pero también de fácil uso para el maestro, para el profesor. No tiene que ser algo que el profesor lo rechace, no porque no le guste, sino porque no sabe usarlo. Y ahí está el uso, ¿no? Y luego los resultados. ¿Qué diferencia hay entre un libro y una plataforma de lectura? Si en la plataforma de lectura soy incapaz de darte el tiempo de lectura, si ha hecho o no trampas el niño, cuál es su profundidad, cómo está leyendo, si tiene alguna dificultad, si detecto algún problema en comprensión lectora. Eso es lo que le tenemos que pedir a la tecnología, estos 3 elementos: acceso, uso y resultados. ¿Por qué? Pues porque vamos desde libros impresos
a plataformas que son multidispositivos, o sea, podemos estar en cualquier dispositivo, muy importante, multidispositivo. La lectura no tiene que ser obligatoria, Óscar ya lo ha dicho, y también lo ha dicho Sven, la lectura es para divertirse, nos divertimos y nos divertimos aprendiendo, y la lectura forma parte de esa diversión. No tenemos que basarnos en el contenido, sino en el estudiante. El aprendizaje tiene que ser centrado en el alumno. Tenemos que cambiar esos ejercicios de gramática, no dejarlos, sino convertirlos en actividades inspiradoras, en actividades que motiven. No tenemos que de alguna manera, eliminar el propósito pedagógico en absoluto. Lo que hay que cambiar hay que añadirle un foco. El foco del profesor es uno, un propósito pedagógico objetivo. El propósito del alumno, el objetivo del alumno es otro. Es la diversión, el aprendizaje, la profundidad, yo puedo, yo voy. ¿Verdad? Ese es el doble prisma, ¿no?, que le tenemos que dar. Y un contenido no vale para todos los aprendizajes. O sea, hasta los 11 años y sobre todo hasta los 11 años, 12 años, los niños tienen diferente velocidad de aprendizaje y las soluciones se tienen que adaptar a esa velocidad. A partir de los 11, 12 años ya tenemos que tener una serie de premisas y esas velocidades quizá no son tan diferentes, pero muchos de los que estamos aquí, que somos profesores o maestros, sabemos muy bien que un niño de cuarto de primaria puede estar leyendo al nivel de un niño de sexto o al nivel de un niño de segundo de primaria. Y depende, este niño no es tonto, tiene una velocidad de aprendizaje diferente. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, tenemos que observar. Y otra vez, la lectura no es un tema de la clase de lengua. Se ha de leer en todo y para todo. Y tenemos que cambiar, tenemos que pasar de un alumno que dice, dime lo que tengo que hacer, a un alumno que te dice, mira lo que he hecho. Esa es la clave, mira lo que he hecho. ¿No? Así que, ¿qué es la competencia lingüística 360 grados? Bueno, pues como digo, no es solo contenido para la clase de lengua, ¿no? La lectura es contenido para todas las clases. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Hacer que los niños sepan simplemente hacerme un seno o un coseno? O a nivel de matemáticas les pongo un problema de 2 páginas. Recuerdo un día hablando precisamente con Óscar que me decía, no, los problemas de mates tienen que tener 2 páginas porque el niño ha de entender el contexto y saber qué es lo que tiene que buscar. Y eso es competencia lingüística, ¿no? Estamos buscando niños que sepan hacer simplemente resultados de seno o coseno o que sepan solucionar problemas. Tienen que memorizar fórmulas o tienen que pensar, ¿no? Tienen que activar ese pensamiento crítico y saber si aquí tienen que aplicar la densidad o el peso. ¿No? A eso vamos. O sea, vamos de hacer ejercicios de rellenar espacios con el verbo en pasado o decir si esto es verdadero o falso, o tenemos que vehicular en la lengua, en cualquier lengua, en la nuestra o en una segunda lengua, y vehicular al máximo nivel y con todos los registros. Y tenemos que aprender, ¿no? En el caso de asignaturas como geografía e historia, podríamos aprender a nivel solo el aprendizaje factual, solo los hechos, o vamos a intentar entender, ¿no? Por ejemplo, en el caso de historia, cómo la historia se repite. ¿No? Si somos capaces de hacer eso, ¿no? en el alumno, iremos mucho más allá en el aprendizaje. Pero antes también, y para pensar dónde estamos cada uno de nosotros, a mí me gustaría que cada uno de nosotros nos planteáramos unas preguntas, porque claro, visto lo que hemos visto, todos queremos ser como ese colegio, ¿no?, que ha mostrado Sven, que es ese kindergarten que es redondo, todo circular, que no hay paredes, pero nos tendríamos que hacer las preguntas de si estamos preparados, ¿no? Y aquí la ponencia de Óscar lo ha explicado. Primero nos preparamos, había un objetivo, primero estaba claro que la metodología tenía que aplicarse y tenía que integrarse, ¿no? Así pues nos tenemos que hacer unas preguntas. ¿Cómo elegimos las diferentes soluciones, ¿no? ¿Las queremos para primaria o las queremos para secundaria? ¿Tenemos dispositivos o cada uno tiene los suyos? Punto número 1 de cómo lo hicieron en Escolapios. Primero, cada niño tenía su dispositivo. Bueno, si somos este tipo de colegios, tendremos acceso a una serie de soluciones. Y si somos otro tipo de colegios, mejor quizás otras. Entonces, ¿somos un colegio que fomentamos la autonomía de los estudiantes o nos cuesta un poco? Porque si nos cuesta un poco, entonces no elegiremos soluciones que fomenten la autonomía. Primero la tendremos que entender nosotros, ¿no? Cómo se utiliza. ¿Somos capaces de aplicar metodologías personalizadas o vamos todos a una? Bueno, esa es otra de las preguntas. ¿Sabemos cómo funcionan los procesos de pensamiento crítico? ¿Sabemos cómo aplicar actividades de resolución de problemas? ¿Todo eso como docentes lo sabemos? Bueno, pues si no podemos utilizar ninguna solución
que se basan en eso. Primero tenemos que aprender nosotros, ¿no? Y ahí volvemos a la formación del profesorado que hemos estado hablando. Entonces, ¿estamos familiarizados con lo que es Blended Learning o lo que es Flipped Classroom o no? Somos un colegio tradicional. Y la última pregunta, ¿nos gusta ser escuchados o nos gusta escuchar? Y esta sería una gran pregunta para hacernos como docentes, ¿no? Y quizás sería la primera, yo docente, ¿me gusta que me escuchen o me gusta escuchar y aprender de mis alumnos? Porque todos decimos que tenemos que aprender de los alumnos, pero una cosa es decirlo, la otra cosa es aplicarlo. Y de ahí viene, ¿no? que no existe el café para todos en las soluciones, ni en las metodologías, ni en las estructuras, ¿no? Lo hemos comentado, hay diferentes maneras de verlo. Y podemos no ser un colegio que podemos reflejarnos exactamente en Escolapio Soria o en el colegio circular, quizás no. Quizás tenemos que aplicar lo que a nosotros nos vale y evolucionar hacia donde queremos ir, ¿no? Y ahí está la clave, y la clave está en la primera pregunta que he planteado, ¿cómo se enseña la competencia lingüística? Porque siempre nos gusta decir que la competencia lingüística es, como dice Obama, realmente la habilidad clave para poder aprender otras cosas y para poder llegar a donde queremos llegar a nivel como sociedad y a nivel tecnológico, a nivel humano, a todos los niveles en el mundo del siglo XXI y del siglo XXII y XXIII al que queremos llegar. Y realmente, ¿qué es la competencia lingüística a 360 grados? Es verla como un todo y no como parte de una sola asignatura. Muchísimas gracias.